Y si una sola mujer, sola en un imperio extranjero, separada de su pueblo por muros de mármol y ríos de vino, fuera lo único que se interpusiera entre toda una nación y la aniquilación total? Y si el silencio de Dios en una historia, el hecho de que su nombre nunca se mencione, fuera en sí mismo el sermón más elocuente jamás predicado sobre cómo obra en las sombras de la historia? Esta es la historia de Esther, una huérfana judía que se convirtió en reina del imperio más grande que el mundo jamás había visto. Una mujer que fue arrancada de su hogar, llevada a un harén real y preparada para una noche de placer que marcaría el resto de su vida. Una joven que ocultaba su identidad, que susurraba sus oraciones en secreto, que aprendió a caminar sobre pisos de mármol que resonaban con los pasos de los verdugos. Y cuando llegó el momento en que la supervivencia de cada judío en la tierra pendía de un hilo, ella se levantó. Se cubrió el rostro. Reunió valor. Y caminó hacia un trono que podía matarla con una sola palabra. El imperio era Persia. El año era alrededor del 483 a.C. El rey era Jerjes I, llamado Azareo en el texto hebreo. Un hombre cuyo dominio se extendía desde la India hasta Etiopía, 127 provincias de deslumbrante riqueza y poder brutal. Se sentaba en un trono en la ciudadela de Susa, una fortaleza de piedra pulida y mármol veteado de oro, donde el aire olía a mirra, carne asada y al sudor de 10.000 sirvientes. Su ejército contaba con cientos de miles de hombres. Su tesoro era incalculable. Su palabra era ley, y su ley no podía ser revocada. Y en el tercer año de su reinado, organizó una fiesta. No fue una fiesta. Fue un espectáculo. Una exhibición de riqueza imperial que duró 6 meses, diseñada para impresionar a cada gobernador, a cada noble, a cada comandante militar de su vasto imperio. Las columnas de mármol estaban adornadas con cortinas de algodón blanco y lino violeta, sujetas con cordones de lino fino y púrpura a anillas de plata. Los divanes eran de oro y plata. El pavimento era un mosaico de oro, mármol, nácar y piedras preciosas. El vino corría a raudales de copas de oro, cada una diferente de la anterior. Y nadie era obligado a beber contra su voluntad. Durante 180 días, Jerjes hizo gala de su gloria ante el mundo. Y cuando terminaron esos 6 meses, ofreció un último banquete de 7 días en el patio de su palacio. El rey estaba borracho. Los príncipes estaban borrachos. El imperio estaba embriagado de su propio esplendor. Y en su embriaguez, el rey dio una orden fatal. Mandó llamar a la reina Basi, su esposa, una mujer de belleza legendaria. Le ordenó que se presentara ante los hombres allí reunidos con su corona real para poder exhibirla como una joya más, un tesoro más en su colección. Ella se negó. No sabemos con exactitud por qué. El texto hebreo no nos da ninguna explicación. Quizás presentía peligro en la petición. Quizás tenía su propia dignidad, su propio orgullo, su propia concepción de lo que una reina debía y no debía ser, pero se negó. Y en el reino de Jerjes, nadie se oponía al rey, ni siquiera la reina. La ira del rey ardía como los hornos de Susa. Sus consejeros se reunieron a su alrededor, aterrorizados de que este acto de desobediencia tuviera repercusiones en todo el imperio. Si la reina podía desobedecer al rey, ¿qué impediría que todas las esposas de Persia desafiaran a sus maridos? Había que dar la orden. Había que sentar un precedente. Había que destituir a Basi. Se promulgó un decreto, plasmado en las leyes de Mes y Persia, que no podía ser alterado. Basi fue desterrada para siempre de la presencia del rey. Le arrebataron su corona y su título. En todo el imperio se inició la búsqueda de una nueva reina. Aquí es donde ella entra en escena. En la ciudadela de Susa, en una pequeña casa alejada de las puertas del palacio, vivía un judío llamado Morai, de la tribu de Benjamín. Sus antepasados habían sido exiliados por Nabucodonosor generaciones atrás. Ahora vivía como un extraño en tierra extraña, un hombre tranquilo que servía en la puerta del rey. En su casa había criado a su prima, una joven cuyo nombre hebreo era Adasa, que significa mirto, pero a quien los persas conocerían con otro nombre, Esther. Sus padres habían fallecido.
Moray la acogió como a su propia hija, criándola en la fe de sus antepasados, enseñándole las historias de Abraham, Moisés y David, y hablándole de un Dios que no había olvidado a su pueblo. Incluso en el silencio del exilio, era hermosa. El texto nos dice que tenía una figura encantadora y que era bella a la vista. En el imperio persa, la belleza era una moneda de cambio. Y las jóvenes hermosas eran recursos que se podían recolectar. Los oficiales del rey recorrían la ciudad, reuniendo a toda virgen hermosa que encontraban. No había opción. No había consentimiento. Solo había obediencia o muerte. Esther fue sacada de la casa de Moray, de la única familia que había conocido, y llevada al palacio Harún bajo el cuidado de Eji, el único sicario del rey. Las instrucciones que Moray le dio antes de ser raptada fueron extrañas y severas: no se lo digas a nadie. No reveles tu origen. No reveles tus parientes. Oculta quién eres. Conviértete en persa. Desaparece en el imperio. Porque en Susa, ser judía era peligroso, y ser reina judía lo sería aún más. Así que Esther entró en el palacio como una extraña para sí misma. Le brindaron los mejores tratamientos de belleza, 12 meses de preparación, 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con especias y ungüentos. Aprendió las costumbres. Aprendió el idioma de la corte. Aprendió a hacer reverencias, a sonreír y a hablar en voz baja. Y cada día, Moray caminaba de un lado a otro frente al patio de la Hermafrodita, tratando de averiguar cómo estaba. Su corazón se partía por la hija a la que ya no podía proteger. Ella encontró el favor de Eji. Él le dio el mejor lugar en el Harún. 7 doncellas selectas, comida especial. Había algo en ella, algo que el eunuco reconoció que la distinguía de las demás mujeres. Quizás era su silencio. Quizás era su humildad. Las demás mujeres pedían joyas, perfumes y elaborados vestidos para lucir ante el rey. Esther, en cambio, no pidió nada más que lo que Eji le aconsejara. Confiaba en aquel hombre que conocía los gustos del rey. Y cuando llegó su noche, cuando finalmente fue llevada ante Jerjes en el 7º año de su reinado, el rey la amó más que a todas las demás. La corona que había pertenecido a Bases fue colocada sobre su cabeza. Se celebró un gran banquete en su honor. Era reina de Persia, pero seguía siendo judía, oculta a plena vista, caminando por los pasillos del poder con un secreto que podía destruirla. Fue durante este tiempo que Moray, sentado a la puerta del rey, escuchó una conspiración. 2 de los eunucos del rey, Bigites, conspiraban para asesinar a Jerjes. Mordey envió un mensaje a través de Esther, quien se lo comunicó al rey en nombre de Mordey. La conspiración fue investigada. Los hombres fueron ahorcados y el asunto quedó registrado en las crónicas reales. Y luego quedó en el olvido, pues la historia ahora se centra en un hombre cuya sombra se extendería por todo el imperio. Un hombre cuyo odio desencadenaría un horror que casi acabó con el pueblo judío para siempre. Su nombre era Amón, hijo de Amedata el Agita. Los agajitas eran descendientes de Aag, rey de los amalequitas, el antiguo enemigo de Israel, a quien el rey Saúl había recibido la orden de destruir, pero no logró aniquilarlo por completo. La sangrienta enemistad entre Israel y Amalek se remontaba a los tiempos de Moisés, cuando Amalek atacó a los débiles y exhaustos que se encontraban en la retaguardia de la columna hebrea mientras huían de Egipto. Dios había jurado borrar el recuerdo de Amalek de la faz de la tierra, pero la semilla permaneció. Y ahora, generaciones después, una amalequita se sentaba a la diestra del rey de Persia. Jerjes elevó a Amón por encima de todos sus funcionarios. Ordenó que todos los presentes en la puerta del rey se inclinaran ante él, y todos lo hicieron excepto Mori. Día tras día, Amón pasaba por la puerta y el judío no se inclinaba. Los demás sirvientes le preguntaron por qué. Le advirtieron. Le rogaron. Y finalmente, Morortei les dijo la verdad. Era judío. Y un judío no se inclinaba ante una amalequita. No se inclinaba ante ningún hombre. Solo se inclinaba ante el Dios de Israel. Cuando Amón descubrió esto, su furia fue infinita. Matar a un judío no era suficiente. No bastaba con castigar a un solo hombre. Los destruiría a todos. A cada judío, hombre,
mujer y niño de las 127 provincias del imperio. Convertiría el nombre de Israel en un mero recuerdo. Echó suertes ante sí mismo, el pobre, como lo llamaban los persas, para determinar el día más propicio para la matanza. La suerte le tocó el día 13 del mes 12, el mes de Adar. Tuvo 11 meses para planificar, 11 meses para organizar, 11 meses para que un horror silencioso se cerniera como una tormenta sobre el imperio. Entonces fue ante el rey. Hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes a las de todos los demás pueblos, y no respetan las leyes del rey, por lo que no le conviene al rey tolerarlos. Si así lo desea el rey, que se decrete su destrucción. Y yo entregaré 10.000 talantes de plata a quienes estén a cargo de los asuntos del rey para que los depositen en sus arcas. 10.000 talantes de plata, una suma tan inmensa que habría financiado las guerras del imperio. El rey no necesitaba el dinero, pero Amón quería asegurarse de que el trato estuviera sellado. El rey se quitó el anillo distintivo del dedo y se lo dio a Amón. Haz con el pueblo lo que te parezca bien. El decreto fue emitido. Se enviaron cartas por mensajeros a cada provincia del imperio, escritas en la escritura de cada provincia y en la lengua de cada pueblo, selladas con el anillo del rey. Para destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, en un solo día, el día 13 del mes 12, y saquear sus bienes. El rey y Amón se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa se sumió en el caos. Cuando Mori supo lo que se había decidido, rasgó sus vestiduras y se vistió de cilicio y ceniza. Salió al centro de la ciudad, gimiendo con un grito fuerte y amargo. En cada provincia, donde quiera que llegaba el mandato y el decreto del rey, había gran luto entre los judíos, con ayuno, llanto y lamentos, y muchos yacían cubiertos de cilicio y ceniza. En el palacio, Ester no sabía nada. Estaba aislada tras muros de piedra y seda. Pero sus doncellas le contaron el luto de Mardoqueo, y ella le envió ropa, que él rechazó. Entonces envió a su sirviente Ayatak a preguntarle qué sucedía. Mardoqueo le contó todo. Le dio a Ayatak una copia del decreto. Luego le envió un mensaje a Ester diciéndole que debía ir al rey e interceder por su pueblo. Debía revelar su identidad. Debía presentar su petición ante el trono. Y Ester envió un mensaje que revelaba el terror de su situación. Todos los siervos del rey y la gente de las provincias reales saben que si algún hombre o mujer se presenta ante el rey en el patio interior sin ser llamado, solo hay una ley, la muerte, excepto aquel a quien el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Pero en cuanto a mí, no me han llamado a la presencia del rey en estos 30 días. 30 días. El rey no la había mandado llamar en 30 días. Acercarse a él sin invitación era arriesgar la vida. El cetro dorado podría extenderse. O no, y si no se extendía, sería ejecutada ante los ojos de la corte. La respuesta de Moray rompió el silencio de su habitación como una espada. No pienses que en el palacio del rey escaparás más que los demás judíos. Porque si guardas silencio ahora, el alivio y la liberación vendrán para los judíos de otro lugar. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si no has venido al reino precisamente para un momento como este. Para un momento como este, la sacaron de su casa por una razón. Había estado escondida en el palacio por una razón. La corona que llevaba no era casualidad. El favor que había recibido no era una coincidencia. Había un propósito que se entrelazaba con las tragedias de su vida y la había traído hasta este momento, este único e imposible instante en el que solo ella podía ocupar el lugar. Ester envió su respuesta. Id y reunid a todos los judíos que se encuentren en Susa y ayunad por mí, no comáis ni bebáis durante 3 días, ni de día ni de noche. Mis doncellas y yo también ayunaremos como vosotros. Después iré al rey, aunque sea contra la ley. Y si perezco, que perezca. Si perezco, que perezca. 3 días la ciudad ayunó. 3 días la reina oró en silencio, a solas en su habitación, pidiendo al Dios cuyo nombre jamás se pronunciaba en la corte del rey, el valor para hacer lo que debía hacerse.
Durante 3 días se preparó para entrar en la sala del trono del hombre más poderoso del mundo, sabiendo que su siguiente aliento podría significar una sentencia de muerte. Al tercer día se puso sus vestiduras reales. Caminó por los pasillos del palacio. El mármol estaba frío bajo sus pies. Las antorchas parpadeaban a lo largo de las paredes. Los guardias guardaron silencio a su paso. Llegó a la entrada del patio interior y se detuvo en el umbral, donde el rey podía verla desde su trono. Jerjes alzó la vista. El tiempo se detuvo. Su corazón se detuvo. Todos los ángeles del cielo se inclinaron para observarla. Y el rey extendió el cetro de oro. Ella se acercó y tocó la punta. Recuperó el aliento. El color volvió a su rostro. ¿Qué ocurre, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Te será concedida incluso la mitad de mi reino. Pero no preguntó. Todavía no. Había meditado su plan. Sabía que el momento oportuno lo era todo. Sabía que el estado de ánimo del rey, su orgullo, su curiosidad, todo debía cultivarse antes de presentar su petición. Así que, en vez de eso, lo invitó a un banquete que había preparado. Y le pidió a Amón que lo acompañara. El rey y Amón llegaron. Se sirvió el vino. Se sirvió la comida. Y de nuevo el rey le preguntó, ¿cuál es tu deseo? Y de nuevo Esther eludió la pregunta. Los invitó a un segundo banquete al día siguiente. Allí se lo diría. Amón salió de aquel primer banquete rebosante de orgullo. Era el único hombre, además del rey, honrado en la mesa de la reina. Se jactaba ante su esposa y sus amigos de su riqueza, sus numerosos hijos, sus ascensos, el favor de la reina. Pero todo aquello estaba empañado por una sola cosa: mientras vea a Moray el judío sentado a la puerta del rey, todo esto no vale nada para mí. Su esposa y sus amigos tenían una solución. Construir una horca de 50 codos de altura, 75 pies, lo suficientemente alta como para que la viera toda la ciudad. Por la mañana, pedirle al rey permiso para colgar a Moray en ella. Así podrías ir al banquete con el corazón contento. El plan le gustó a Amón. La horca se construyó esa misma noche. La madera se alzó en la oscuridad, viga a viga, mientras Amón soñaba con la venganza. Pero esa misma noche el rey no pudo dormir. Mandó que le trajeran las crónicas de su reinado y se las leyeran en voz alta. De entre todos los libros de la biblioteca imperial, de entre todos los pergaminos de todos los archivos, los sirvientes trajeron la crónica que contenía el testimonio de la lealtad de Moray, el relato de cómo había descubierto el complot de asesinato contra Jerjes años atrás. ¿Qué honor o distinción se le ha concedido a Moray por esto? No se ha hecho nada por él. En ese preciso instante, Amón entró en el patio exterior. Había llegado temprano, ansioso por pedir permiso para colgar a Moray en la horca que él mismo había construido. El rey lo llamó. ¿Qué se debía hacer por el hombre al que el rey se complacía en honrar? Amón, en su vanidad, supuso que el rey se refería a sí mismo. Entonces propuso el honor más extravagante que pudiera imaginar: vestiduras reales que el rey había usado, un caballo que el rey había montado, una corona real sobre la cabeza del caballo, y que uno de los funcionarios más nobles del rey condujera a ese hombre por la plaza de la ciudad, proclamando: así se hará con el hombre a quien el rey se complace en honrar. El rey quedó encantado. Date prisa, toma las túnicas y el caballo como has dicho, y llévalos a Mori el judío, que está sentado a la puerta del rey. No omitas nada de lo que has mencionado. A Amón se le heló la sangre. El hombre para quien había construido la horca, el hombre al que pensaba ahorcar esa misma mañana, estaba a punto de ser paseado por las calles de Susa con ropas reales. Y Amón mismo debía guiar al caballo. Lo hizo. No le quedaba otra. Condujo a Moray a través de la plaza, con la voz hueca mientras proclamaba el honor del rey, con el alma atormentada por la humillación. Al terminar, se apresuró a regresar a casa con la cabeza cubierta de luto. Su esposa y sus sabios, quienes la noche anterior le habían aconsejado la horca, ahora tenían una opinión muy distinta. Si Mori, ante quien has comenzado a caer, es del pueblo judío, no lo vencerás, sino que ciertamente caerás ante él.
Mientras aún hablaban, llegó el unix del rey para traer a Mon al segundo banquete de la reina. Se sirvió la comida, se vertió el vino, y entonces el rey preguntó de nuevo, ¿cuál es tu deseo, reina Esther? Te será concedido. ¿Cuál es tu petición? Incluso a la mitad de mi reino, se te concederá. Y esta vez ella respondió, si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si le place al rey, concédeme la vida según mi deseo, y a mi pueblo según mi petición. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, asesinados y aniquilados. El rey dejó su copa. ¿Quién es él? ¿Y dónde está el que se ha atrevido a hacer esto? Esther se volvió, levantó el dedo y, con ese único y devastador gesto, se descorrió el velo que ocultaba todos los secretos que guardaba, todos los miedos que había enterrado, todas las oraciones que había susurrado. Un adversario y un enemigo, este malvado Mon. Mon se quedó paralizado. El rey, furioso, se levantó de la mesa y salió al jardín del palacio. Mon, aterrorizado, se arrojó al diván donde Esther yacía recostada, implorando por su vida. Pero cuando el rey regresó y vio a Mon tendido sobre el diván de la reina, su ira estalló. ¿Acaso se atreve a agredir a la reina en mi presencia? ¿En mi propia casa? El unix cubrió el rostro de Mon. Uno de ellos habló, mirad, la horca que Mon preparó para Mori, cuya palabra salvó al rey, se alza en la casa de Mon, con 50 codos de altura. Cuélgalo ahí. Y así, Mon fue ahorcado en la horca que había construido para Mori. Los 23 metros de madera que se habían erigido en la oscuridad de la venganza ahora albergaban el cuerpo de la venganza misma. Pero el peligro no había terminado. El decreto ya se había enviado. La ley de los Mes y los persas no podía ser revocada. El día 13 de Adar aún se acercaba. Y ese día, por orden real, se había autorizado a la gente de cada provincia a masacrar a todo judío dentro de sus fronteras. Esther cayó de nuevo a los pies del rey, llorando. Ella le suplicó que hiciera algo, lo que fuera, para deshacer el mal que Mon había puesto en marcha. El rey no podía revocar el primer decreto, pero sí podía redactar un segundo. Le entregó a Moray el anillo de firmas que había pertenecido a Mon. Le otorgó autoridad para escribir lo que quisiera en nombre del rey. Y así, un nuevo decreto se extendió como la pólvora, cabalgando sobre los caballos más veloces del servicio real, llegando a toda provincia, a toda ciudad, a toda aldea. Los judíos estaban autorizados a reunirse y defenderse, a derrotar a cualquier fuerza armada que los atacara y a saquear los bienes de quienes se les oponían. La trampa que Mon había tendido se volvió contra quienes la habían tendido. Cuando llegó el día, los judíos atacaron a sus enemigos con la espada, masacrando y aniquilando a quienes habían intentado destruirlos. En Susa, murieron 500 hombres, entre ellos los 10 hijos de Mon. En todo el imperio, cayeron 75.000 de sus enemigos. Pero los judíos no tocaron el botín. No lo habían hecho por oro, sino por supervivencia. Y el día 14 de Adar, descansaron. Celebraron un banquete. Se enviaron comida unos a otros y regalos a los pobres. El día que se había planeado como su tumba se convirtió en el día de su liberación. Mori escribió a todos los judíos de todas las provincias para que celebraran estos días cada año, los días de Purim, llamados así por la suerte que Mon había echado contra ellos. Suerte que se había convertido en la sentencia de su propia destrucción. Mori el judío era el segundo en rango después del rey Jerjes. Era grande entre los judíos y popular entre la multitud de sus hermanos, pues buscaba el bienestar de su pueblo y hablaba de paz a todos ellos. La huérfana se había convertido en reina. El exiliado se había convertido en libertador. El Dios oculto se había revelado precisamente al permanecer oculto. Actuando a través de coincidencias que no eran coincidencias, a través de noches de insomnio y crónicas olvidadas, y un ayuno que traspasó el silencio de los cielos. Y aquí reside lo más extraño y hermoso del libro de Esther. El nombre de Dios no aparece en ninguna parte, ni una sola vez. En una historia de liberación nacional, de rescate providencial, de giros inesperados, el nombre divino jamás se pronuncia. Y, sin embargo, su presencia impregna cada página. Está presente en el momento del insomnio del rey.
Está presente en el sorteo que cayó en el mes más lejano, dándole a Esther tiempo para actuar. Está presente en el favor que halló ante Agi, ante el rey, ante cada guardia y sirviente que la dejó pasar. Está presente en la mano que sostuvo el cetro de oro y lo extendió en lugar de retirarlo. Así es como Dios suele obrar. No en columnas de fuego, ni en voces de la zarza ardiente, sino en el silencioso tejido de 1000 pequeñas cosas que conforman un tapiz de salvación que solo se hace visible cuando la obra está terminada. En los silencios, Él habla. En las ausencias, está presente. En los momentos en que no podemos verlo, es cuando más cerca está. La historia de Esther nos señala, a través de los siglos, a otro libertador. Esther arriesgó su vida al entrar sin invitación en la sala del trono, con la esperanza de que el rey le extendiera el cetro de la misericordia. Jesús abandonó por completo su trono, descendió al mundo que lo había rechazado y extendió sus brazos no en un cetro, sino en una cruz. Esther dijo, si perezco, que perezca. Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y pereció para que nosotros no pereciéramos. Mon construyó horcas para los inocentes y fue colgado en ellas. Los poderes de las tinieblas construyeron una cruz para el inocente Hijo de Dios y vieron cómo su propio reino era clavado en ella. El arma de la muerte se convirtió en instrumento de vida. El día de la matanza se convirtió en día de salvación. Y el pueblo que había sido condenado a muerte, aquel cuyos nombres habían sido inscritos en un decreto de destrucción, recibió un nuevo decreto, sellado no con el anillo de un rey, sino con la sangre del Rey de Reyes. Quizás hoy sientas que estás solo en una corte hostil. Puede que sientas que tu fe debe permanecer oculta, que tu verdadero ser no tiene cabida en el mundo en que vives, que los poderes que se oponen a ti son demasiado vastos, organizados y crueles como para que una sola voz importe. Puede que sientas que Dios guarda silencio, que su nombre ha sido borrado de las crónicas de tu vida, que caminas por pasillos de mármol mientras el veredicto ya está escrito en tu contra. Pero escucha la voz de Mori susurrando a través de los siglos. ¿Quién sabe si no has venido al reino para un momento como este? Tu vida no es un accidente. Tu lugar no es casual. El Dios oculto está escribiendo una historia a través de ti que aún no puedes ver. El ayuno que has rezado en silencio no ha pasado desapercibido. El cetro que temes está en manos de alguien que te ama. Y el día planeado para tu destrucción puede convertirse en el día de tu liberación. Así que vístete con tus vestiduras, camina por los pasillos, entra por la puerta, toca la punta del cetro y confía en que el Dios que nunca se nombra en el libro de Esther es el mismo Dios que conoce tu nombre, que siempre lo ha conocido y que te ha colocado justo donde estás para este momento. Si esta historia te conmovió, si despertó en ti algo que no puedes expresar con palabras, considera suscribirte al canal. Estos videos requieren muchas horas de escritura y producción, y tu apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo estas historias ancestrales con las nuevas generaciones. Dale me gusta al video y compártelo con alguien que necesite escucharlo.